Buenos días, amada iglesia. Es un gusto nuevamente poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión de Remanente Fiel, Renuevo de Dios desde casa. Les damos la más cordial bienvenida. Dios me los siga bendiciendo, Dios me los siga cubriendo con su sangre preciosa. Hoy es un día hermoso, es una nueva oportunidad que Dios nos da para poder alabar, glorificar su santo nombre, pero también para poder ser alimentados de su palabra. ¿Sabe? Hay un canto que a mí me gusta mucho, seguramente usted lo ha escuchado en repetidas ocasiones y dice así: el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el alma y escudo de todos los que en Él confían. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan en esta palabra? Es tan cierto esto, amados hermanos, porque el camino de nuestro Señor, del Todopoderoso, del gran Yo Soy, es perfecto. La palabra del Eterno es poder. Es el alma, iglesia, es el escudo de todos los que confían en Él. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: yo confío en el Señor, yo confío en el Padre Celestial, yo confío en el gran Yo Soy, yo confío en mi Padre Eterno? Aleluya. Yo me gozo cada vez que entono este canto, cada vez que viene esta letra a mi mente, porque es algo tremendo, es algo tan cierto, es una realidad, es una verdad para todos y cada uno de nosotros los que confiamos en el Señor. Aleluya. Recuerda, la palabra del Señor es poder, es el alma y es el escudo de todos nosotros, sus hijos, aquellos que confiamos plenamente en Él. Aleluya, gloria a Dios. Así es que yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y que hagamos una oración para poner en las manos de nuestro Dios la palabra que se expondrá en esta mañana. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por la vida que tú nos prestas, gracias por las fuerzas que tú nos das, gracias, Señor, por tu presencia en cada uno de nuestros hogares, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. No terminaríamos de agradecerte por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, oh Señor. Gracias por absolutamente todo. Mi Dios, estamos en este momento prestos para escuchar tu voz, estamos listos para poder escudriñar tu palabra juntos. Háblanos hoy en esta mañana. Háblanos. Aquí estamos, Señor, dispuestos, hambrientos, sedientos de tu presencia, sedientos, hambrientos de tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tú has dado al conocimiento. Es simplemente este cúmulo de información que ustedes y yo tenemos, o con lo cual ustedes y yo contamos, a lo mejor de nuestros estudios, a lo mejor de una escuela dominical, a lo mejor de la universidad, a lo mejor de un instituto, entre otras cosas. Pero repito, es el cúmulo de información que ustedes y yo tenemos. ¿Ok? Ese es el conocimiento. Pero la sabiduría, iglesia, recuerde, la sabiduría es la facultad que ustedes y yo tenemos como seres humanos para actuar con sensatez, para actuar con prudencia, para actuar con acierto. Y eso es lo que veíamos hace 15 días precisamente. Recuerde, por favor, el único que puede proveernos de esta sabiduría es nuestro Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuerde que leíamos también el Proverbio, capítulo número 9, que decía: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Aleluya. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen ese respeto? ¿Cuántos tienen ese temor para el Padre Eterno, para el Padre Celestial? Entonces, cuando usted tiene ese temor, usted empieza a ser sabio, usted empieza a actuar con sensatez, usted empieza a actuar con prudencia, usted empieza a tomar decisiones acertadas. Aleluya. Gloria a Dios. Usted recordará también que hablábamos acerca de sabiduría de lo alto. Subraye, si usted tiene ahí su Biblia, subraye este subtítulo: la sabiduría de lo alto. Y este versículo 3 empieza con una pregunta y dice: ¿quién es sabio y en nosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y yo quiero hacer aquí una pausa, quiero hacer un paréntesis y yo quiero lanzarle esta misma pregunta a usted que me está escuchando, usted que me está viendo. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre ustedes que me están siguiendo a través de esta transmisión? ¿Usted se considera sabio? ¿Usted se considera entendido? Así es que cierro este paréntesis y regreso a esta pregunta. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre los que estamos siguiendo esta transmisión? Continúa este versículo 13 después de lanzar esta pregunta tan retadora para muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo está actuando usted? ¿Cómo está haciendo su conducta? ¿Buena, mala, regular? Si usted es sabio, va a mostrar una buena conducta, como dice la Escritura, a través de estas obras, con sabia mansedumbre. Sigamos leyendo, versículo 14 dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Subraya este versículo 15, marque este versículo, por favor, porque aquí podemos ver que hay diferentes tipos de sabiduría. Número uno es la sabiduría de lo alto, la sabiduría espiritual, la sabiduría que proviene de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la primera sabiduría que narra aquí la Escritura, pero después habla de una sabiduría terrenal, de una sabiduría animal, de una sabiduría diabólica. ¿Qué te parece? ¡Qué tremendo! Versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sigue leyendo, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, ¿es qué? Primeramente, número uno, pura. Número 2, pacífica. Número 3, amable. Número 4, benigna, llena de misericordia. Número 5. Y número 6 termina diciendo de buenos frutos. ¿Sin qué? Sin incertidumbre ni hipocresía. Te repito este versículo 17 sin parar. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Iglesia, fíjese por favor la gran diferencia que existe entre el punto de vista humano y el divino respecto a la sabiduría, respecto a este tema. Es tremendo porque desde el punto de vista humano se llama sabio a aquella persona que es destacada, a lo mejor por el conocimiento que tiene, a lo mejor de un tema, de una ciencia, o no sé, pero de este cúmulo de información, ¿verdad? Esa es una persona sabia para el mundo, aquellos que tienen este conocimiento grande, que podríamos decir que intelectualmente es alguien muy dotado. Muchas veces hasta las personas que están alrededor de estas gentes elogian a estas personas, exaltan, reconocen, los toman como sus dioses, ¿verdad que sí? Seguramente usted se ha topado con esta gente que idolatra a estas personas que tienen tanto conocimiento. Repito, conocimiento, únicamente conocimiento, porque repito, este es el punto de vista humano. Pero iglesia, Dios, déjeme le digo que no mide la sabiduría desde esta óptica, no mide la sabiduría de esta manera, sino que Dios aprueba el conocimiento y la ciencia en la vida del hombre cuando precisamente estos hombres, estas mujeres, practican con entendimiento, con prudencia, estas cosas que Dios les revela. Y entonces ahí sí, este conocimiento, esta ciencia empieza a forjar, a dar como resultado fruto bueno, como lo leíamos anteriormente en el versículo 17. Amén. Recuerda lo que dice Proverbios 2:6, que Jehová da la sabiduría. Repito, Jehová da la sabiduría.
Y dice este mismo versículo 6, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Te das cuenta? Son diferentes cosas: sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento. Repito este versículo 6, Proverbios 2, dice: Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes, iglesia? La palabra dice: a los rectos. Te lo repito, Dios provee su sabiduría a aquellos que son rectos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa, iglesia? Es algo tremendo, porque vemos que el ser humano se ha dedicado a alcanzar, a tratar de lograr grandes hazañas, de descubrir cosas tremendas. Y con esto no digo que esté mal todo esto, ¿no? Del descubrimiento de muchas cosas, el tener éxito. No, 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 no me lo tome a mal, sino que lo que yo quiero darle a entender es que veamos que mientras mayor auge toma la ciencia, mientras mayor auge toma la tecnología, mientras más va avanzando esta tecnología, el mundo, ¿qué cree que pasa con él? El mundo se degrada en una mayor proporción. El mundo, amados hermanos, amada iglesia, viene en decadencia espiritual. Por eso le decía, hoy en día podemos ver a tanta gente con tanto conocimiento, intelectualmente hablando, con tanta disposición por seguir descubriendo, aprendiendo, leyendo cosas naturales. Tremendo, tremendo. Hoy en día podríamos decir que la tecnología ya nos ha rebasado y lo que estamos viendo ahorita, iglesia, va a quedar obsoleto en los próximos días, semanas, meses, años, porque la tecnología va a seguir avanzando, porque el ser humano está invirtiendo mucho tiempo para seguir descubriendo muchas otras cosas. Pero ¿qué cree? Mientras esto sigue sucediendo, el mundo se está apartando, está quitando su mirada, está quitando o desviando su visión en las cosas únicamente materiales, terrenales, y se están olvidando de las cosas eternas. Por eso le decía, mientras todo esto va avanzando, mientras todo esto va creciendo, el mundo se va degradando en una mayor proporción. ¿Y usted sabe cuál es el porqué de esto, iglesia? Podríamos decir como el porqué de esta paradoja. Y la Biblia tiene la respuesta. Usted sabe que la Biblia tiene absolutamente todas las respuestas a nuestras preguntas, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en Romanos 1, 21 y 22. Vaya rápidamente a su Biblia. Romanos 1, 21 y 22 dice así la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué le parece? Versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué le parece, iglesia? Ahí tenemos la respuesta. Ahí vemos el por qué está sucediendo esto. Porque conociendo a Dios, no le glorifican como a Dios, no le dan las gracias a Dios, sino que las personas se envanecen en sus razonamientos, dice la Escritura, y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos profesan ser sabios, pero ¿qué cree? Se hacen necios. Es algo tremendo, iglesia. Porque recuerde que no es lo mismo saber que ser sabio, ni tampoco conocer que ser entendido. No es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Por favor, recuerda Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Repito, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, dice este mismo versículo 10, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Se da cuenta?
Entonces, cuando el hombre, iglesia, desarrolla su potencial de inteligencia con mira hacia el bien y en humildad, déjeme le digo que es como si contáramos con la aprobación, con el aval de nuestro Dios. Entonces, lo que va a ocasionar esto es que ustedes y yo, si somos así, humildes, si contamos con este aval, con esta aprobación de nuestro Dios, utilizando este conocimiento, esta ciencia sabiamente, ahora sí, iglesia, vamos a poder lograr, emprender, tener estos grandes éxitos, estas grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a ser prosperados en las cosas que ustedes y yo emprendamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen en esta mañana, yo necesito de esta sabiduría para poder ser bendecido, para poder ser exitoso, para tomar buenas decisiones? Pero recuerde algo, cuando la gente hace estas cosas que hemos hablado con orgullo de corazón, dice la escritura que se constituye en un necio delante de Dios. ¿Qué le parece? Es algo tremendo, iglesia, es algo que debemos de entender. Hermanos, por lo alto que que usted considere que su inteligencia, que su grado, que su índice de inteligencia sea muy alto, si usted se considera una persona muy dotada, con mucho conocimiento, etcétera, etcétera, yo le digo algo, procure desarrollar esa misma conocimiento, procure desempeñarse en aquella actividad en la cual usted se desenvuelve, procure hacerlo con humildad, iglesia, y todo cuanto logre, por favor, póngalo al servicio de nuestro Dios. Aquellos dones, aquellos talentos que Dios le ha dado a usted, póngalo a su servicio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe para qué? Para que Dios le permita que le vaya bien. Porque recuerde que Proverbios 11:12 dice que la sabiduría habita en los humildes. La sabiduría habita con los humildes, iglesia. Así es que si algún estudiante está siguiéndonos en esta transmisión y tú te consideras con un alto índice de inteligencia, o si alguien nos está siguiendo, a lo mejor algún profesional, algún erudito, alguien como con mucho prestigio, a lo mejor tú te graduaste con honores, con una mención honorífica. Yo te digo a ti estudiante, a ti profesional, mantente humilde. ¿Para qué? Para que recibas gracia y sabiduría delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seamos humildes. Aleluya. Recuerda que Cristo dijo, aprendan de mí. Yo soy manso, yo soy humilde de corazón. Y si lo hacen así, van a hallar descanso. ¿Sí se acuerda, verdad? Es algo hermoso que el Señor nos enseña, que debemos de aprender de Él, de cómo es Él. Y dice el Señor, yo soy manso, yo soy humilde de corazón. Si tú eres igual que yo, si tú eres manso, si tú eres humilde de corazón, vas a hallar descanso para tu alma, dice la Escritura. Recuerda, por favor, la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero lo contrario de esto es que Dios resiste a los soberbios. Entonces, tenemos que poner mucha atención a esto. Nos conviene ser humildes, nos conviene ser mansos para que el Señor derrame de esa sabiduría sobre nosotros y también para que nuestra alma pueda descansar. ¿Para qué más? Para que podamos hallar de esta gracia de parte de nuestro Dios. Aleluya. Déjame le digo algo, iglesia. El hombre hoy en día ha adquirido muchísimo conocimiento, pero poca sabiduría. Repito, el hombre hoy en día ha adquirido muchísimo conocimiento, pero muy poca sabiduría. Porque creemos que con el hecho de leer,
de leer 10, 15, 20, 30 libros al año, de meterte a clases de 1, 2, 3, 5 materias, de pasar por 1, 2, 3, 5 institutos, vamos a poder hallar esa sabiduría. Y estamos mal. Recordemos que la sabiduría la da Dios a través del Espíritu Santo. Así es que, ¿a quién deberíamos de buscar para poder ser capacitados con esta sabiduría? De nuestro Dios, del Espíritu Santo. Amén. No le digo no estudie, no le digo no se prepare, no le digo no tome clases, no le estoy diciendo eso. Pero sobre todas las cosas, lo que le quiero decir, lo que le quiero compartir es afiáncese, busque la presencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que ahí usted pueda hallar sabiduría. Recuerde, por favor, el ejemplo de Salomón. Es un ejemplo lindísimo, precioso. Dios se acercó donde estaba él y le dijo, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Y Salomón reaccionó en ese momento porque estaba reinando. Y Salomón dijo, yo probablemente no tenga la capacidad y la sabiduría para saber reinar a este pueblo. Por lo tanto, Dios, dame de esa sabiduría. Iglesia, es lo mismo que ustedes y yo tenemos que hacer. Decirle, Dios, estoy pasando por esto, por esto, por esto. Esta circunstancia, esta situación es la que estoy viviendo. Dame sabiduría para poder saber, como lo leíamos anteriormente, le podría decir que estamos perdidos. Es decir, que nos espera una muerte eterna. Y yo estoy seguro que ustedes y yo no queremos eso, ¿verdad? Queremos una vida eterna. Por lo tanto, recuerde, debemos de acercarnos a nuestro Dios para pedirle esa sabiduría de lo alto, para que Él nos provea de esa sabiduría. Aleluya. Iglesia, dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por favor, subraya esta parte de la escritura. Estoy leyendo Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo le decía desde hace 15 días, hoy más que nunca necesitamos esta sabiduría de lo alto, esa sabiduría que proviene de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los días son cada vez más malos. Porque los días, como dice la Escritura, son malos. Por lo tanto, necesitamos esta sabiduría para saber qué camino debemos de tomar. Aleluya. Ahora, le tengo otra pregunta en esta mañana, iglesia. ¿Cómo podemos obtener esta sabiduría que proviene de nuestro Dios? ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Cómo podemos obtener esta sabiduría que proviene de nuestro Dios, que nos capacita, que nos ayuda a saber entre este bien y a saber qué es lo bueno, qué es lo malo? Dígame, por favor, ¿cómo obtener esta sabiduría? Déjame le digo que la sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer 200 libros, como le decía hace rato. La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por saber resolver la operación matemática más complicada. No, 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 no. La sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría espiritual, es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo y solo se obtiene, iglesia, por una búsqueda temerosa, respetuosa de Dios. Solamente se obtiene al momento de escudriñar su palabra. Recuerde, por favor, el Espíritu de Dios es quien nos provee de esta sabiduría, quien nos hace entender estas palabras. Ahora, quiero mencionarte algunas características de la sabiduría de Dios. Quiero que apuntes, por favor, ahí en tu cuaderno estas características que son muy importantes, iglesia. Número 1, lo vemos en Proverbios 1:7. Primero hay que obedecer a Dios. Segunda característica, la vemos en Proverbios 1:23. Dice la Escritura, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre y os haré saber mis palabras. Iglesia,
Esta segunda característica que podemos ver a través de este proverbio es que el Espíritu de Dios es quien nos instruye sabiduría. ¿Sí? Por eso dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Les haré saber mis palabras. Entonces, una vez que el Espíritu de Dios nos bautiza, ustedes y yo entendemos sus palabras. Una vez que ese derramamiento del Espíritu está sobre cada uno de nosotros, vemos que está instruyendo esa sabiduría de lo alto a nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero que el Espíritu de Dios siga instruyéndome, siga capacitándome? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que el Espíritu de Dios se derrame sobre mí para poder entender sus palabras. Tercer característica la vemos en Proverbios 2:6. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Repito, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces podemos ver que otra característica es que la sabiduría es concedida por Dios. Y no me voy a detener tanto aquí porque lo hemos venido escudriñando anteriormente. Siguiente característica, Proverbios 2, del versículo 10 hasta el versículo 19. Ayúdeme, por favor, ahí en su casita, ayúdeme a leer Proverbios 2, desde el versículo 10 y hasta el versículo 19. Y antes de leerlo, déjenme le digo que la característica que vamos a encontrar aquí es que esta sabiduría eterna de lo alto nos guarda de los malos caminos. Repito, esta sabiduría de lo alto nos guarda de los malos caminos. Dice así, Proverbios 2, vamos a leer a partir del versículo 10 y hasta el 19. Dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción que dice, te guardará, te preservará la inteligencia. Escucha, por favor. ¿Para qué? Para librarte del mal camino, subraya por favor, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está, ¿qué? Inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Iglesia, lo que acabamos de leer es tremendo. Dese cuenta, por favor, que si usted no tiene la sabiduría de parte de nuestro Dios, si no tiene la sabiduría de lo alto, acabamos de leer lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? No vamos a poder ser librados del mal camino. No vamos a poder ser librados de los hombres o de las mujeres que hablan perversidades. Vamos a estar ahí con estas personas que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Si no tenemos la sabiduría de lo alto, vamos a seguir con estas personas que les gusta seguir haciendo el mal, que están sumergidos en estas perversidades del vicio. Iglesia, el día de ayer precisamente hablaba con una persona que no conoce a Dios, que ciertamente tiene un corazón endurecido aún. Yo sigo orando para que esta persona sea tocada por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero hablaba con esta persona y me decía, es que sabes qué, Luis, me siento mal. Y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué tienes? Y ciertamente ha vivido en los últimos meses momentos complicados, padeció de COVID, su familia también se contagió, por ahí tuvo
un par de muertes en su familia por este mismo tema, eh, temas familiares, temas de robo de un auto, entre otras cosas. Y hablaba con esta persona y repito, le preguntaba, pero ¿ahora qué tienes? ¿Qué es lo que te hace sentir así? Y me decía, sabes, tengo muchas ganas de llorar, me siento deprimida, no me siento bien. Y le decía, y fumar marihuana para tratar de olvidar, para tratar de sentirte mejor, si eso solamente va a durar unos cuantos minutos, unas cuantas horas. ¿Por qué no enderezas tu camino? En lugar de estar o en lugar de andar con estas o en estas sendas tenebrosas. ¿Sí me doy a entender? ¿Hay o no hay sabiduría? ¿Se da cuenta cómo sí la necesitamos? Entonces, por eso te decía, otra cualidad de la sabiduría de lo alto, claro está, es que nos va a guardar del mal camino. Amén. Siguiente característica. Proverbios 3:13 dice, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Repito, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Usted recordará que bienaventurado significa doblemente dichoso. ¿Sí? Así es que cuando usted lee esto, se da cuenta que otra característica de la sabiduría de lo alto es que nosotros cuando la obtenemos, somos doblemente dichosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan en esto? Cuando usted recibe la sabiduría de parte de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, usted es doblemente dichoso porque ahora cuenta con esta sabiduría para tomar buenas decisiones, para ser sensato, para ser prudente, para ser asertivo, como lo veíamos en el significado de la sabiduría. Aleluya. Siguiente característica, Proverbios 4:7. Repito, Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Se lo repito, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Rápidamente vete al Proverbio 8, versículo 10. Proverbio 8, versículo 10. Dice así la escritura. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Otra característica de la sabiduría de lo alto es que tiene mayor valor que las riquezas terrenales. ¿Verdad que sí? El tener sabiduría de lo alto tiene un valor muchísimo mayor que las riquezas que podamos tener u obtener aquí en esta tierra. Eso es lo que nos quiere dar a entender este Proverbio 4, versículo 7. Iglesia, quiero decirte que quiero seguirte hablando de la sabiduría. Y un ejemplo que quiero mencionarte ahora, así como lo hice hace 15 días con Salomón, ahora quiero hablarte de Josué. Porque déjame te digo que Josué fue un líder sabio. Y quiero darte un poco de contexto de quién fue Josué, de lo que tuvo que hacer, de quién era él. Amén. Recuerda, por favor, vamos a ver a un Josué como un líder sabio. Te recordará que Josué aprendió observando a Moisés. Josué recordará que obedeció a Dios y él fue el que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ve rápidamente Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Ve rápidamente, por favor, Deuteronomio 34, versículo 9. Dice así la escritura. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno, por favor, subraya lo siguiente, fue lleno del espíritu de sabiduría
Repito, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser llenos del espíritu de sabiduría? Aleluya, yo digo amén, yo digo gloria a Dios, yo quiero ser lleno del espíritu de sabiduría, así como lo fue Josué. Siga leyendo, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Eso es lo que dice este versículo 9 de el capítulo 34 de Deuteronomio. Pero ahora vaya rápidamente al libro de Josué. Josué capítulo 1, vamos a leer versículos 1 y 2. Repito, Josué 1, versículos 1 y 2. Dice, después que murió Moisés, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel, para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Amén. Iglesia, repito, déjeme darle un poquito de contexto de quién era Josué. Josué en hebreo es Joshua, que traducido es Jehová es salvación. Eso es lo que significa Josué, Joshua. Jehová es salvación. Acabamos de leer que Josué era descendiente de Efraín, hijo de Nun. Acabamos de ver también que era, pues digamos, el colaborador más cercano a Moisés. Él estuvo con él en el monte Sinaí. Podemos decir que Josué fue el primer ayudante de confianza, el primer ministro de Moisés. ¿Ok? Recordará que Josué formó parte del grupo de espías enviados para reconocer la tierra de Canaán. Sabemos que Josué y Caleb se esforzaron en convencer al pueblo que había que avanzar, que había que apoderarse de esa tierra, porque estos dos espías que habían sido enviados, ¿verdad? Josué y Caleb, fueron los únicos que verdaderamente confiaban en Dios, que realmente sabían que el Todopoderoso estaba de su lado. Por lo tanto, ellos estaban esforzando ahora también para convencer a los que estaban a su alrededor, para decirles o diciéndoles, vamos por esa tierra, vamos a conquistar esa tierra, porque el Señor ya nos las ha dado a nosotros. ¿Y qué pasa? Que a causa de esta actitud, de esta valentía, de esta confianza en Dios, nuestro Señor los recompensó por su lealtad, los recompensó por su fe. ¿Y qué hizo en ellos? Prolongó sus días, iglesia, prolongó sus vidas y les permitió a estos dos la entrada en la tierra prometida. Iglesia, al final de los 40 años en el desierto, Moisés, por orden de Dios, claro está, ya lo acabamos de leer, puso a Josué como líder del pueblo. Justo antes de que este Moisés muriera, tanto Moisés como Josué entraron en el tabernáculo, dice la escritura, a fin de que Josué fuera consagrado por el Señor mismo. ¿Qué le parece? Tremendo, iglesia. Porque entonces Dios ya tenía este plan específico para Moisés y ya tenía un plan específico para Josué. Era un rol diferente el que iba a tener Moisés y el que iba a tener Josué. ¿Por qué le digo esto? ¿A qué me refiero? El plan que tenía Dios para Moisés era sacar a su pueblo de Egipto y después continuar por el desierto, ¿verdad? Pero repito, el rol importante de Moisés fue sacar, liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora el rol que iba a desempeñar Josué, el rol que le tocaba a Josué, a este líder sabio, era ya no sacar al pueblo de Israel de Egipto, ya no solamente llevarlo por el desierto, sino que el rol importante de Josué era ¿qué? Introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Entonces se necesitaba alguien sabio
para llevar a este pueblo a conquistar esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le hago una pregunta, iglesia. ¿Por qué escogió Dios a Josué como líder de su pueblo? ¿Por qué? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué escogió Dios a Josué como líder de su pueblo? Quiero darle 7 puntos. 7 puntos por los cuales Dios escogió a Josué como líder de su pueblo. Número 1, porque Josué había estado mucho tiempo ya junto a Moisés. Lo que quiere decir, iglesia, es que fue un discípulo de él, de Moisés. Entonces podemos entender que Moisés estuvo bajo la autoridad directa de Dios, ¿verdad que sí? Repito, Moisés estuvo bajo la autoridad directa de Dios. Pero Josué, a diferencia de Moisés, estuvo bajo la autoridad de este siervo, de este Moisés, de este hombre. ¿Sí me doy a entender? Iglesia, Josué no era una persona independiente. Josué tampoco estaba bajo su propia autoridad, no. Josué sabía lo importante que era estar bajo una cobertura espiritual. Así es que déjame te digo, tú que me estás escuchando, las personas que anhelen ser verdaderos líderes tendrán que ser verdaderos discípulos, así como lo fue Josué. Así como lo fue Josué. ¿Ves sabiduría en Josué? Claro. Él entendía que él debía de tener esta cobertura de este hombre llamado Moisés, porque este Moisés estaba bajo la cobertura directa de parte de Dios. Entonces a Josué le convenía estar bajo la cobertura de Moisés, porque significaba que estaba bajo la misma cobertura del Dios Todopoderoso. Entonces, repito, aquellos que dicen ser hoy en día líderes, déjenme les digo que deben de estar sujetos, deben de estar bajo estas autoridades espirituales las cuales Dios ha puesto en esta tierra. Iglesia, líderes, por favor, escúchenme. Tienen que ser verdaderos discípulos para con aquellos líderes que Dios ha puesto. Le hago una pregunta, líder. Tú que te consideras líder, ¿cuántas veces le has llamado a tu pastor? ¿Cuántas veces le has mandado un mensaje para decirle el Señor te fortalezca? ¿Cuántas veces le has mandado un mensaje, un correo, le has hecho una llamada preguntándole necesitas algo? ¿Cuántas veces tú que formas parte de un grupo, llámese de alabanza, de danza, de evangelismo, de cualquier grupo que pertenezcamos a Remanente Fiel? ¿Cuántos han levantado el teléfono, han mandado un mensaje preguntando, líder, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Puedo hacer algo por ti? Quiero que sepas que estoy orando. Quiero que sepas que estoy cubriendo a tu familia. Recuerda, por favor, iglesia, tú quieres ser una persona sabia, tienes que entender que necesitas ser primero un buen discípulo. Debes de entender que estás bajo la autoridad de una persona puesta por Dios aquí en la tierra. Así es que de la misma manera tienes que valorar, respetar, cuidar a estas personas. Amén. Repito, yo veo aquí la sabiduría de lo alto en la vida de Josué por hacer esto con Moisés, por respetarlo, por vivir bajo esta autoridad. Número 2, ¿por qué escogió Dios a Josué como líder de su pueblo? Se vuelve sabiduría cuando este conocimiento lo pones por obra. ¿Para qué? Para que dé buenos frutos. Repito la pregunta, ¿ves sabiduría en la vida de Josué? ¿Te das cuenta ahora por qué lo escogió Dios a Josué como líder de su pueblo? Número 3, ¿por qué escogió Dios a Josué como líder de su pueblo? Porque Josué era un hombre de fe, era un hombre con una visión. ¿Recuerdas lo que decía Josué? Nosotros podemos más. Les decía a los otros espías, les decía a la gente que estaba a su alrededor que dudaba de poder entrar y conquistar esta tierra prometida.
Josué les decía, nosotros podemos más. ¿Qué quiere decir esto? Que Josué entonces estaba abrazado con su Señor, que su fe era una fe inquebrantable, que Josué tenía una visión, una sola visión. No tenía 2, 3, 5 visiones, no, tenía una visión. ¿Cuál era? La que Dios le había dado de llevar al pueblo, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. No había otra. ¿Te das cuenta? Cuarta razón por la cual Dios escogió a Josué como líder de su pueblo. Era un hombre de decisión, era un hombre determinado. Josué decía, mi casa y yo serviremos a Jehová, el pueblo y yo serviremos a Jehová, mi iglesia y yo serviremos a Jehová. Te invito a que hoy en esta mañana lo hagas igual, que expreses lo mismo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Soy un hombre de decisión, soy una mujer determinada. Tengo esta misma visión. Nosotros podremos más. Vamos a avanzar. ¿Te das cuenta? Necesitamos hoy por hoy esta sabiduría de lo alto para poder ser mujeres y hombres con esta decisión, con esta determinación. Otra razón por la cual Dios escogió a Josué fue que era valiente. Recuerda que Josué era un hombre de guerra. Iglesia, déjenme le digo algo, y con mucho respeto y con mucho amor se lo digo. Una persona cobarde no puede ser un buen líder. Una persona cobarde no puede tener y recibir y ser capacitado con esta sabiduría de lo alto. No. Un hombre debe de ser, tanto hombres, mujeres, jóvenes, niños, señoritas, adultos, tenemos que ser valientes. Tenemos que saber cuándo necesitamos guerrear, pelear, sabiendo que el poderoso de Israel va delante de nosotros como poderoso gigante. Otra razón por las cuales Dios escogió a Josué es porque Josué tenía confianza en Dios. Y lo más importante, iglesia, del por qué Dios escogió a Josué para guiar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, escúcheme y apúntenlo, por favor. Lo más importante es que Josué tenía al Espíritu de Dios con él. Que recuerde que él había sido llamado, él había sido preparado por Moisés, su maestro, él había entrado al tabernáculo, iglesia, él había recibido este gran reto, pero también este gran privilegio directo de parte de nuestro Dios. Él había sido capacitado, él había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces por eso Dios dijo, ahora ha llegado tu tiempo. Ahora es el tiempo, el momento que lleves a la conquista a mi pueblo. Iglesia, si analizamos esas cualidades, vemos que Josué era el tipo ideal para sustituir a Moisés tras su muerte. Vemos que Dios le había escogido. Vemos que Dios había hecho entender, conocer perfectamente al pueblo de Israel, hablando de la vida de Josué. Entonces le decía, la misión de Moisés era sacar al pueblo de Egipto, pero la de Josué era introducirlos a la tierra que Jehová les había prometido. ¿Por qué? Porque la sabiduría de lo alto había sido derramada sobre este buen líder, sobre este líder obediente, sobre este hombre sensato, sencillo, con un corazón sensible a su Dios. Así es que yo te hago una pregunta hoy en esta mañana, a ti que me estás siguiendo. ¿Quieres esa sabiduría de lo alto? Llevamos 2 domingos hablando de la sabiduría. Llevamos 2 domingos aprendiendo
de lo que dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría. Llevamos 2 domingos viendo ejemplos de hombres sabios, personas que actúan con sensatez, con prudencia, con acierto. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos dota de esta sabiduría. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para obtener esta sabiduría? ¿Qué estás haciendo tú para dotarte de esta sabiduría? Hoy en esta mañana hemos visto cómo podemos obtener esta sabiduría. Hoy en esta mañana hemos podido darnos cuenta que efectivamente nos hace falta muchas cosas, pero que sobre todas ellas podamos decirle: Dios, dótanos, capacítanos, adiéstranos, danos, provéenos de esta sabiduría. La necesitamos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos en esta mañana dicen: sí, ciertamente yo necesito esta sabiduría? Iglesia, no tomemos más malas decisiones. No tomemos más malas decisiones. Pidamos esa sabiduría del Eterno para saber enfrentar cada uno de nosotros las diferentes situaciones y circunstancias que estamos viviendo. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle a nuestro Dios hoy en esta mañana: aquí estoy, Señor. Dótame, por favor, capacítame. Padre eterno, aquí estamos. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias porque hemos entendido que la sabiduría de lo alto proviene de ti, oh Dios, a través del Espíritu Santo. Gracias porque queremos ser asertivos, porque queremos ser prudentes, porque queremos ser sensatos, queremos ser sencillos de corazón, humildes. Padre, todo lo que está en esta tierra se quedará acá. Dice tu palabra que somos extranjeros en esta tierra. Nuestra tierra está allá en los cielos. Nos estás esperando tú, oh Dios, con los brazos abiertos. Por lo tanto, que todo lo que hagamos en esta tierra pueda ser con sabiduría. Todas las decisiones que tomemos sean con sabiduría. Haznos sabios, Señor. Provéenos de esta sabiduría. Ayúdanos. No queremos seguir tomando malas decisiones. No queremos seguirnos topando, Señor, contra pared. No queremos seguir cayendo en los mismos errores. No, mi Dios. No queremos seguir confiando en nuestro intelecto. No queremos seguir confiando en nuestros pensamientos, en nuestra razón, en nuestro sentido común. No, queremos ser sabios, queremos ser entendidos en ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Alabamos tu santo y divino nombre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, iglesia. Muchas gracias por habernos seguido en esta transmisión. Como les decía en un inicio, estamos pronto a regresar a nuestra congregación, así es que te invito a que te prepares, a que te alistes. Está atento a las próximas noticias, a los próximos anuncios que en las diferentes transmisiones les vamos a hacer saber para que podamos estar nuevamente juntos, congregados, conectados en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Ayúdanos a orar, por favor, para que estos tiempos se acorten aún todavía más. Repito, estamos muy cerca de regresar a nuestra congregación, el podernos ver, el poder estar ahí de manera presencial, pero ayúdanos, por favor, a orar. Ayúdanos para que la sangre del Cordero siga cubriéndonos, siga protegiéndonos, que esa sangre también esté rodeando, que esa presencia esté rodeando ese lugar en el cual nos vamos a congregar, para que cuando lo hagamos, iglesia, sea un detonante, sea una bomba, para que sucedan milagros, señales, prodigios, así como lo ha estado, como lo hemos tenido y como se ha estado testificando a través de estos pues ya largos meses, más de un año que hemos estado llegando hasta sus hogares a través de la tecnología, a través de estas transmisiones. Así es que, repito, iglesia, ayúdanos a orar. Queremos verte pronto. Así es que, iglesia, por favor, ayúdanos. Sigamos en esa confianza, sigamos depositando esa fe en nuestro Dios para que pronto podamos estar juntos. Dios te bendiga, Dios te guarde.